Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda Suak, el Morea Villahu Ben Yisrael. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta enseñanza que hemos titulado Goel, Redentor o Vengador. Vamos a ver qué es lo que Abba Yahuwah quiere mostrarnos en esta enseñanza. Acabo de grabar la primera parte en donde hablamos de estas 6 ciudades de refugio. Simplemente hice un cambio, hice pausa al video y continué con esta enseñanza. La verdad está perfectamente relacionado el tema anterior con este, y por siguiente, la siguiente enseñanza también va a estar relacionado con el mismo tema. La razón por la cual cambio de nombre y no detengo solamente la parte 2 o continúa segunda parte es porque no han aprendido todavía a ver una enseñanza como tal, sino que solamente algunas personas les gusta extraer el néctar, el jugo, el lipsi, la médula, lo principal, y quieren dejar afuera todo lo demás. Pero para aquellos varones israelitas que tienen la intención de tener una secuencia de aprendizaje en esta abodá israelí sefardí, que nosotros tenemos la intención de que aprendamos a tener una cultura, una mentalidad israelita, hebrea. Si nosotros no aprendemos estos principios, constantemente nos vamos a encontrar con muchos paradigmas, con muchos tabúes en nuestra propia doctrina y aprendizaje, nuestro propio crecimiento como Am Yisrael. No es lo que nosotros queramos entender de la Escritura, no es lo que nosotros o lo que yo entienda, no es así. Hay una cultura, hay una mentalidad hebrea que está decodificado en el Torah de Yahuwah. No podemos relacionar lo que sucedió en los escritos de aquella época, en aquella tierra, no lo podemos comparar, por supuesto, en esta época, con nuestros pensamientos, y mucho menos con Occidente, con América Latina, no lo podemos comparar. Son dos cosas completamente diferentes. Si nosotros queremos entender la mentalidad hebrea, la mentalidad israelita, tenemos que ver la Escritura con una mente hebrea. Así esté en contra de nuestra ideología o de nuestra cultura aquí en Occidente, o aún esté en contra de lo que nos han enseñado nuestros padres. Por ejemplo, algo muy importante que la Escritura habla es que para el hebreo israelita, y lo que está escrito en el Torah, es que la Escritura no existe una monogamia, es decir, que un hombre pueda tener una sola esposa, sino por el contrario, la Escritura habla de una poligamia, que el varón pueda tener 2 o 3 o 4 o más esposas. Esto es lo que nos habla la Escritura, que a nosotros no tenemos la capacidad de tener 2 esposas, que entre ellas se conozcan y que ellas convivan y que ellas tengan hijos y que cada una de ellas tenga una casa específicamente igual una de la otra, o 3 esposas que vivan. Por supuesto no viven en la misma casa, por supuesto no viven en un lugar miserable, sino que estas personas deben tener la capacidad para sostener tanto económicamente como emocionalmente, sostener estas familias. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Quizá no lo llevemos en la práctica, quizá no sea necesario. Es suficiente tener una esposa, tanto el varón que tenga una esposa como la mujer que tenga un esposo. Sin embargo, en la cultura hebrea, esto es lo que nosotros debemos entender. Como yo les expliqué hace un momento, una cosa es lo que nosotros hacemos en vida
y que llevemos a cabo lo que dice la Escritura, y otra cosa es que nosotros no conozcamos estos principios. Son cosas muy diferentes. Y no estoy haciendo la invitación a que los varones tengan muchas esposas, no. Esto conlleva mucha responsabilidad. Primero, si usted está dispuesto a llevar una relación o una vida con muchas esposas, primero su esposa debe conocer a la otra esposa. Ella debe autorizarlo. Eso es en primera instancia. En segundo lugar, ellas deben tener la misma calidad de vida, una entre la otra. Deben convivir, no estar como enemigos. Ellas y los hijos tienen que convivir, así como sucedió con las 4 esposas de Abino Jacob, que ellas, cada una de ellas tenía su casa, su tienda, y cada una de ellas se turnaban para estar con Jacob. Sus hijos convivían, todos hacían las mismas actividades, pero todo esto trajo muchos problemas. Esa es una de las razones por la cual en nuestra cultura, aquí en Occidente, en América Latina, es muy difícil llevar. En primera, porque no tenemos una mentalidad. En segunda, porque no estamos bajo esa cultura o esa costumbre. Para la sociedad es algo muy, muy fuerte. La gente no lo entiende. Pero no es que nosotros tengamos que vivir lo que dice. Si yo soy feliz, si yo tengo y estoy bien con mi esposa, ¿para qué puedo buscar otras personas que quieran hacerlo? Esto no lo estoy reprochando, tampoco lo estoy negando. Simplemente esto es una decisión y por supuesto tiene que ser guiada, conocida por su rabino, conocida por su líder, que el moreo o quien está a cargo de su vida tiene que estar y tener una guía. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque al hablar sobre la casa de Yahudá y sobre la casa de Efraín, Yahuá estaba casado con estas dos, la casa de Yahudá y casa de Efraín, y esto no lo podemos negar. Si nosotros no creemos en un matrimonio plural, entonces no tenemos que hacer nada aquí, ni escudriñando la Biblia, ni escudriñando el Torá, ni escudriñando nada de eso, porque eso es lo que enseña la Escritura. Yahuá, usted ha escuchado hablar de, inclusive dicen las bodas del Cordero, ¿con cuál? Con Israel. ¿Y cómo está formado Israel? Con la casa de Yahudá y la casa de Efraín. Y la casa de Efraín está formado por 12 tribus. Es como si dijéramos que Yahuá se va a casar con las 12 tribus. Pero las 12 tribus forman Israel. Entonces, este es un concepto que nosotros tenemos que tomar. Como en otras ocasiones yo lo he expresado. Yo no me puedo quejar de la mujer o tomarla como un objeto, porque así la Escritura a la mujer la toma como si fuera un objeto o una propiedad. Esto yo no lo escribí, esto está escrito con mente hebrea, con mente de oriental, que es muy diferente a nuestra cultura o a nuestra tradición. Entonces, esto tiene que ver mucho con nuestra perspectiva en cuanto a las cosas de Yahuá y Yahushua. Bueno, vamos a comenzar leyendo Bamidbar, Números, capítulo 33, verso 37. Y nuestro tema principal se llama Goel, Redentor o Vengador. Y partieron de Kadesh y acamparon en la montaña de Or, al extremo de la tierra de Edom. Y subió Aarón el Cojén a la montaña de Or por mandato, por boca de Yahuá, y murió ahí. En el año 40, después de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Misrayim, de Egipto, el primer día del mes quinto. Así es que Aarón, en el año 40, después de haber salido de Egipto, Yahuá le dice, suban a la montaña de Or, porque ahí va a morir
Aarón. La montaña de Or, que viene de la palabra Har, montaña, es igual, la montaña, ahí murió. ¿Se acuerdan de la enseñanza anterior que vimos acerca de Cornelio, del pico? Así es que este mensaje de la muerte de Aarón representa a Yahushua HaMashiach. Tiene que ver muchas cosas. Algo que estaba yo preparando sobre por qué razón murió Yohanan Hamat-Bel, es exactamente esto. Esto es de lo que está hablándonos. Hay mucha simbología, hay mucho paralelismo, hay mucha sombra en cuanto a las cosas de Yahushua y cada uno de los personajes que nosotros vamos a ver en esta enseñanza. En todas. Una sombra quiere decir algo que está representando, por ejemplo, la menorá está representando de algo que representa a Yahushua HaMashiach. Esto lo hemos hablado muchas veces, todo el simbolismo que representa la menorá. En el Mishkan tenemos mucho simbolismo, mucha representación de Yahushua HaMashiach. Entonces, nuevamente aquí la vida de Aarón, que a los 40 años, vean toda la relación que existe entre Aarón y Yahushua HaMashiach. Vemos aquí a este personaje que Yahuwah lo llama a la cumbre de la montaña a los 40 años de haber salido de Misraim para que él pudiera morir en la cumbre de esa montaña. Moshe Rabbeinu tenía que quitarle las vestiduras Kadosh Kadoshim de Kohanim y se las tenía que poner a Eleazar, el hijo de Aarón, en el cual él iba a ser el próximo Kohen Hakadol. Como les mencioné hace un momento que por qué Yohanan Hamat-Bel se había convertido en una sombra, o por qué murió Yohanan Hamat-Bel, si Yahushua HaMashiach, después de todos los milagros que había hecho, todas las maravillas, ¿por qué al enterarse que Yohanan le habían decapitado, le habían quitado la cabeza, por qué dice que él simplemente se fue de ese lugar y se fue a la tierra de Cafarnaúm? Lugar donde comenzó todo su abodá, su ministerio, a la ciudad de Galilea. Y como vimos hace un momento que Galilea significa circuito, a partir de ahí Yahushua subía y bajaba, y recorría toda la Galilea y recorría toda la tierra de Yahudá y toda la tierra de Efraín constantemente en esos 3 años y medio. Algo que está aquí relacionado, por ejemplo, no pueden haber 2 Kohen Hakadol al mismo tiempo. Solamente en el Torah es permitido uno. Pero aquí teníamos 2 personajes. Teníamos a Moshe Rabbeinu, y Aarón, su fraterno. Pero Moshe Rabbeinu no era un Kohen Hakadol. Él hacía la función de Yahuwah, como si él fuera Yahuwah, desde que salió del monte Sinaí, se presentó delante de Faraón, y durante todo ese tiempo, durante los 40 años, él representó a Yahuwah, Moshe Rabbeinu. Y Aarón, hasta que fue nombrado Kohen Hakadol, él tenía que consultar constantemente a Moshe Rabbeinu, y Moshe Rabbeinu a Yahuwah. Ese era el orden. Por lo tanto, una vez que muere Aarón y es sustituido por Eleazar, su hijo, Moshe se queda como líder. Ustedes recuerdan que una vez que muere Aarón, Eleazar no se vuelve a mencionar hasta que entran a la tierra de Canaán y llevan el arca del pacto en sus hombros. Comienza a pasar Jericó, las murallas de Jericó se derriban, y todo esto comienza, pero hasta después del libro de Josué. Ya no se vuelve a mencionar. Más adelante, Moshe Rabbeinu se convierte como si él fuera el Kohen Hakadol, hasta que muere un poquito antes, unos días antes, después de hacer el luto, de guardar el luto de Moshe Rabbeinu. Entonces entra Josué con las 12 tribus de Israel a poseer la tierra. Esta comparación, Aarón es como si se convirtiera tanto en Yahushua,
pero también es como si fuera Yohanan Hamadbel. ¿Se acuerdan que no puede haber dos Kohanim? Entonces Yahushua HaMashiach, al morir Yohanan, se convierte en el Kohanim, Kohen Hakadol. Por eso es que cuando él subió al madero, él tenía calzoncillos, vestido como Kohanim o como Kohen Hakadol. Esto es algo que solamente puede ser revelado por la Ruach HaKadosh para que usted lo pueda entender o lo pueda comprender. Seguimos leyendo verso 39 de Bamidbar 33-39. Y Aarón era de 120 años de edad cuando murió en el monte Or, que quiere decir cima de la montaña. Ese es el significado. Vamos a ver ahora el significado de todo esto. En el campamento número 33, si ustedes recuerdan que hay el libro de Números, Bamidbar, hace toda la secuencia, desde que salieron de Sucot hasta que llegan a Kadesh, y ellos van a entrar poquito antes de la tierra de Moab, cuando ellos van a entrar a la tierra de Canaán, cuando muere Aarón. En el pasaje o en la parada número 33, que habla de la salida de Egipto, del Kohen Hakadol, que es Aarón, exactamente en la parada número 33, nos habla que está este monte llamado Or, que significa montaña. Fíjense cómo se llama Or, la montaña. En hebreo sería Or Har, la montaña de Or, la montaña de la montaña, aunque suene a pleonasmo, pero sí es así. Dice, él fue un Moshiach, un ungido. Aarón se había convertido en un Moshiach. De hecho, fue el primero que es llamado Moshiach en las Escrituras, lo que nos dice Levítico, capítulo 4, 3, 5 y 16, en estos pasuk. Este suceso es una figura o una sombra que nos habla acerca de Yahushua HaMashiach, que también murió en un monte a la edad de 33 años, que coincide exactamente con el número 33, de las jornadas de Israel desde la salida de Egipto. Esto es impactante y tiene mucho que ver esta relación. Murió en el año 40, esto es Aarón, después de que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto. 1, 2, 3, 4, 40. ¿Cuándo vino Yahushua HaMashiach? En el 4000. ¿Coincidencia? ¿O todo está perfectamente diseñado? Un plan de parte de Yahuwah para mostrarnos, porque ahí nos estaba mostrando Yahuwah en la vida de Aarón, la vida de Yahushua HaMashiach. Esto alude a la muerte y resurrección aquí de Yahushua HaMashiach en el año 4000, después de la creación de Adán. ¿Se acuerdan? El milenio, 2000, 3000, 4000, que vino Yahushua HaMashiach. En Bereshit capítulo 13, verso 10, Egipto es comparado con el huerto del Edén. De esa manera hay una conexión entre la expulsión de Adán y Hawa del paraíso y la salida de Egipto de los hijos de Israel. Por lo tanto, de la misma manera como Aarón, el ungido de Yahuwah, murió 40 años después de la salida de Egipto, Yahushua HaMashiach muere nuevamente en el año 4000. Después de la salida de los primeros hombres del huerto del Edén, de Adán y Hawa. Es más, Aarón murió el primer día, escuche la fecha, el primer día del 5º mes, exactamente 3 años y medio. Esos 5º mes, ellos salieron en el mes primero, en el día 15. ¿Se acuerdan? Después de la celebración de Pesa, después que comieron el cordero, ellos salieron. Quiere decir que en el día primero del 5º mes pasaron 3 meses y medio después de la fecha de la salida de la comida de los corderos. Estos 3 meses y medio aluden o hacen referencia a los 3 años y medio que Yahushua HaMashiach estuvo en la tierra. No fueron 33, sino 33 años y medio. Ese piquito
hace alusión a estos 3 años, a estos 3 meses y medio de la muerte de Aarón. Después de los cuales murió y resucitó. Como Aarón murió 3 años, 3 y medio meses después de la fecha de la salida, Yahushua HaMashiach murió 3 años y medio después de haber empezado su ministerio público. Aarón tenía 3 años más de vida que su fraterno Moshe, que murió a los 120 años. Moshe murió a los 120 años. 120 Yobel, ¿se acuerdan que es el 6000? Pero Aarón tenía 123 años cuando él murió. Esos 3 años también nos hablan del Moshiach, que tenían 3 años y pico de ministerio. Esos 3 años de más que tenía Aarón, nos habla de los 3 años y medio que fue la abodá, el ministerio de Yahushua HaMashiach. El monte Or es mencionado 3 veces. Así es que toda esta relación de que Moshe y Aarón estuvieron en la cima de esta montaña para entregar las vestiduras Kadosh Kadoshim, para sustituirlo el Kohen HaGadol Eleazar, y entregar su vida a Aarón después de haber cumplido su ministerio, su abodá. Esto está perfectamente relacionado con Yahushua HaMashiach. Cuando él comienza su abodá, su ministerio, a los 30 años, y a los 33 años y medio, siendo la celebración de Pesa, él muere en esa celebración. Y esta es la razón por la cual el tema de nuestra enseñanza, vamos a verlo en el Bamidbar números 35-19, la continuación de todos estos pasuquín que acabamos de leer, previos a la muerte de Aarón. Dice, el vengador de la sangre, que esto es Goel Adam, redentor o pariente más cercano, él dará muerte al asesino. El que dio muerte, cuando lo encuentre o lo alcance, le dará muerte. El Goel Adam. Bereshit 4:14. He aquí que me expulsas hoy. Aquí está hablando Caín, está hablando estas palabras. He aquí que me expulsas hoy de sobre la faz de la tierra, y de tu presencia estaré escondido, y seré un fugitivo, errante, tambaleante, ser despojado, es decir, dando vueltas, un vagabundo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. ¿Qué es lo que estamos encontrando aquí en estas palabras? En el huerto del Edén, Hasatán había matado la rúa, su nefesh, su neshama de Adán y Jawá. Por eso ellos no murieron físicamente. Pero al obligarlos, al convencerlos, al engañarlos, por medio de este pecado que había cometido Jawá, y que ella misma dio de comer a su esposo Adán, quienes estaban comprometidos, entonces no murieron físicamente en su carne, sino que murieron en su rúa. Más tarde, esta muerte se convierte, se materializa en la muerte de Jabel. Caín, que es de la simiente de Hasatán, mata a Jabel, que es de la simiente de Adán y Jawá. Es aquí como lo que yo les comentaba en la enseñanza anterior, que nosotros no podemos tener una lucha, una guerra cuerpo a cuerpo con las tinieblas, porque no estamos en el mismo plano. Sin embargo, Adán y Jawá y la serpiente estaban en el mismo plano. Caín y Abel estaban en el mismo plano. David y Goliat estaban en el mismo plano. Por eso podían tener esta lucha, esta guerra. Pero nosotros no estamos ni al nivel, ni por supuesto nos corresponde tener una guerra espiritual o en rúa con ningún ser, con ningún demonio. Esto le corresponde a Yahuwah. De Yahuwah es la guerra, no es nuestra. Por esa razón se materializa lo que había sucedido en el huerto del Edén con la vida de Caín y Abel. Abel es desterrado de la tierra y dice que él se convierte en un errante.
y en un fugitivo. De lo que estamos hablando de las ciudades de refugio, ¿se acuerdan lo que hablamos de las ciudades de refugio? Que aquel que había matado sin intención podía ir a refugiarse a estas ciudades, pero Caín no podía ir a ninguna ciudad, porque él se convertía en un errante, alguien que tenía que andar vagando por la tierra porque él había matado con toda la intención. Yohanan 8:42. Habló Yahushua a ellos diciendo: si Yahuwah Elohei es padre de ustedes, ustedes me amarían, porque yo salí y vengo de Yahuwah Elohei, pues yo no he venido por mi propia iniciativa, sino que Yahuwah Elohei me envió como un emisario, como un sholiach, un mensajero, un querub. Yahuwah envió a Yahushua de esta manera. Verso 43. ¿Por qué no entienden ustedes lo que yo digo? Porque ustedes aún no pueden oír mi palabra. Ustedes proceden de su padre Hasatán, el diablo, y los deseos de su padre hacen. De su padre Hasatán, el diablo. Él es un homicida, un asesino desde el principio, y no permanece en la Emet porque no hay verdad en él. Cuando él habla una sheker, una mentira, de su propia mentira habla, porque él es un sakran, un mentiroso, un shakran, un mentiroso, y padre de sheker, y padre de mentira. Y nos dice Yohanan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es que aquí nos encontramos con el primer asesino que mató con toda la intención. Este no podía ir a una ciudad de refugio. Por el contrario, el huerto del Edén era un lugar Kadosh Kadoshim, pero al tener la intención de matar a el Rúa, porque estaban en ese nivel, no era un cuerpo físico, sino que Yahuwah tenía que separar tanto a la serpiente como a Adán y Java por haber pecado, por haber permitido la participación de este pecado. Por lo tanto, la tierra se convirtió en una cárcel, en una prisión de Hasatán, no en un lugar de refugio. Para nosotros, por causa de la condición de Adán y Java, como castigo teníamos que estar aquí hasta venir a un juicio, ser juzgados y por lo tanto ser liberados. Por lo tanto, nosotros estando aquí en la tierra, teníamos que buscar a ese Goel, a ese Redentor, que es Yahushua HaMashiach, que tenía que matar a quien mató nuestro Rúa. Este es Hasatán. Yo espero que me haya dado a entender. Es muy sencillo. Si usted vio la enseñanza anterior, esto lo entiende facilito. Por eso le decía que era importante que usted escudriñara la enseñanza anterior para entender esta. En el huerto del Edén, Hasatán mata a Adán y Java, pero esto es en Rúa, no es en la carne. Cuando lo sacan del huerto del Edén, en la carne, estando en nuestro cuerpo, Caín mata a Abel. Esto ahora sí es en nuestra carne. Ahora vamos a verlo en este personaje, pero ahora vamos a comenzar de la carne y luego irnos al Rúa. En la carne, Caín mató a Abel. En el Rúa, o en la Rúa, Hasatán mató la Neshama, la Rúa de Adán y Java. Queda perfectamente claro. Yahushua nos dice en Yohanan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice, yo he venido, Yahushua HaMashiach, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, estas palabras fueron dichas por Yahushua en la carne. Quiere decir que cuando Yahushua HaMashiach muera en la carne, todo va a ser restaurado en la segunda venida de Yahushua HaMashiach cuando venga en Rúa. Aquí ya están los dos conceptos, tanto en la carne como en Rúa. Ya lo vimos. En el Torah existe una persona que es llamada Goel Adam.
redentor de la sangre o vengador, que tiene la responsabilidad de buscar y ejecutar al asesino. Esto es, el pariente cercano tiene esta obligación. ¿Quién fue el que mató al primer hombre? Y que por lo tanto es llamado homicida por nuestro María Yahushua HaMashiach. Esto lo dice Juan 8:44 y Juan 10:10. Esto ya lo leímos, ¿se acuerdan? Acabamos de leer. Por supuesto que la respuesta es Hasatán, el adversario. Pregunta, ¿quién es el familiar más cercano de Adán y Java? Estamos hablando de Rúa y vamos a hablar de la carne en Caín y Abel. ¿Quién es el familiar más cercano de Adán y Java? La respuesta es el Moshiach ben Adán, Yahushua HaMashiach, el hijo de Yahuwah, el hijo del hombre. Fue y representa el prototipo que Yahuwah envió a la tierra en la persona de Yahushua HaMashiach, que usó para la creación de Adán. En el huerto del Edén había dos árboles. Y como nos dice en la enseñanza de nuestro rabino Natán, acerca de cuántos varones había en el huerto del Edén. Y nos dice que había tres. La serpiente, Adán y Yahushua HaMashiach. Tres. Nuevamente, ¿quién es el pariente más cercano de Adán y Java? Yahushua HaMashiach. ¿Quién es el asesino? Hasatán. ¿Quién es la víctima? Adán. Adán, porque Eva fue sacada del costado de Adán. Entonces, estos tres personajes que había en el huerto del Edén, estos tres varones, uno es el asesino, uno es la víctima y otro es el vengador, el Goel. El Goel es Yahushua HaMashiach. ¿Quién pues tiene la responsabilidad de buscar y ejecutar al que asesinó al ser humano? La respuesta es Yahushua HaMashiach. Hasta parece preguntas de concurso, pero es la verdad. Tenemos que aprender, como yo una vez expliqué, mis enseñanzas son de la manera más sencilla. Busco la manera de que usted pueda entenderlo, porque yo así lo entiendo. Si a mí me explican desde un principio con manzanitas, con manzanas, con naranjas, es más fácil que después yo pueda entender algo más complejo, más complicado. De esta manera vamos a leer Yohanan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Está hablando Yahushua. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué quiere decirnos esto? Todas las palabras de Yahushua son para que nosotros tomemos en cuenta el significado y qué quiere decir. Juan 16:11 nos dice: de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, el Olam Hased, será juzgado. Hace un momento les comenté que la tierra fue un lugar, una prisión para Hasatán, no para nosotros. Aquel que quiera estar bajo el juicio y la cárcel de Hasatán, que se ha dejado manipular, bueno, esa es su decisión. Pero aquel que quiera ser llevado a un área de refugio, que es Yahushua HaMashiach, entonces, en lugar de convertirse en una prisión, se convierte en una ciudad de refugio. Había una canción, y esto es de un samar, de un salmo, de un tehilim, que dice: dulce refugio en la tormenta, es Yahushua mi redentor. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Yo espero que usted la haya escuchado, pero Él es nuestro refugio. Yahushua es nuestro refugio. De nosotros depende si queremos vivir en el refugio o en la cárcel de Hasatán. Usted decide. Si nosotros salimos del refugio de Yahuwah, entonces es probable que estemos padeciendo y pasando todas estas cosas, todas estas necesidades. Me han escrito algunos fraternos de nuestra Kehilá con problemas, que tienen problemas tanto de salud
que tienen problemas tanto económicos, que tienen problemas familiares, por muchas cosas. Pero esto tiene que ver, ¿en dónde está usted? ¿En el refugio de Yahuwah o está usted en la cárcel de Hasatán? Si usted está padeciendo todas esas cosas, es porque no está en el refugio de Yahuwah. No está ahí, no está cogido de Yahuwah, sino está en la prisión, aunque conoce a Yahushua, pero no está, porque de repente guarda Shabbat, de repente no. Una persona decía, hoy no voy a guardar Shabbat porque me siento muy enfermo, o estoy muy enferma, hoy no voy a guardar, me siento muy mal. Cuando es el lugar, el momento de decir, Abba Yahuwah, ya. Así es que tenemos que cogernos, agarrarnos, pegarnos, amarrarnos como podamos, no soltarnos. De Yahuwah. Porque si nosotros nos soltamos, entonces el enemigo va a venir y nos va a tener en su prisión con problemas, con conflictos, con situaciones difíciles. El Shabbat es un lugar de refugio en donde nosotros tenemos que desear estar en el día de Shabbat, estar preparados, estar, yo no sé, muchas veces lo hemos compartido con ustedes, si usted no tiene el recurso para estar en Yom Shabbat, presentar lejem, presentar vino, como nos los decía Rabino Natán, usted preséntese con un vaso con agua, que no le alcanzaron para las velas, que no tiene dinero para comprar un vino, porque hay vinos muy caros. O algunas personas, a mí me ha pasado muchas veces que no tengo para el yayin, para el vino. Y bueno, Abba Yahuwah, pues hoy no hubo para vino, pero yo me presento con este vaso con agua delante de tu presencia, porque sé que tú vas a suplir. Otras veces he tenido necesidad entro solamente con el puro alimento para el Shabbat, digo, Abba Yahuwah, pues así me presento hoy delante de ti. Yo sé que tú vas a suplir toda mi necesidad, y yo sé que tú suples, pero lo pongo en tus manos. Cuando termine el Shabbat, después de que se me terminó el alimento que yo tenía, lo único que tenía, Yahuwah manda su provisión. Esto es impactante. Vivir de milagro todos los días es lo más emocionante que pueda haber. De verdad, es impactante. Si usted puede entenderlo, puede comprender hasta dónde estar amarrado del Cohen Hakadol, de nuestro Redentor, de nuestro Goel, estar amarrado de los Tzitzit de Yahushua, estar pegado al Shabbat de Yahuwah, estar pegado al Torah de Yahuwah, y no en la prisión de Hasatán, y no en la mortandad, y no en la miseria, y no hablo de miseria económica, sino en la miseria de nuestro Rúa, por no comer el Torah de Yahuwah. Dice primera de Yohanan, primera de Juan 3:8, el que hace pecado es del Satán, del enemigo. Porque Satán ha pecado desde el principio. Por eso apareció el Hijo de Yahuwah. Para eso apareció el Hijo de Yahuwah, Elohei. Para deshacer las obras del demonio, del Satán, del enemigo. Así es que esto es muy claro lo que nos dice este pasaje. Primera de Juan 3:8. El que hace pecado es del Satán. Y él viene a robar, matar y destruir. Y por consecuencia de matar, tiene por prisión la tierra. Pero nosotros no. Nosotros tenemos la tierra no para prisión, sino para que seamos redimidos por nuestro Yahushua HaMashiach, que es el Goel Adam, el vengador de la sangre, el redentor de la sangre. Porque él, Yahushua, va a poner en prisión, va a matar, va a poner a juicio a Hasatán, que es el enemigo. Pero nosotros tenemos que estar en la protección. No nos mató a nosotros, pero por causa de nuestros primeros padres es como nosotros traemos esta consecuencia o esta razón. Una vez al morir Yahushua HaMashiach, nos da esa libertad, esa tikvá, esa esperanza de resucitar junto con él.
Esa es la esperanza que nosotros tenemos, la emuná que hemos depositado en Yahushua HaMashiach. Números 35-25 dice, así librará la congregación del homicida de la mano del vengador de la sangre, y lo regresará a la congregación para la ciudad de refugio, donde él hubiera huido allí, y él permanecerá allí hasta que la muerte del Kohanim principal, quien fue ungido con el aceite Kadosh, porque en la ciudad de refugio habitará. Verso 28. Hasta la muerte del Cohen principal. Pero después de la muerte del Cohen principal, podrá volver el homicida a la tierra de su posesión. Si ustedes se dieron cuenta, se menciona aquí 3 veces en estos pasos. Y se habla de la muerte del Cohen Hakadol. 3 veces. Otra vez se encuentra el número 3 en relación con la muerte del Cohen Hakadol, lo cual es una alusión a la muerte del Moshiach. Lo único que podía liberar al asesino por accidente de su situación de exilio era la muerte del Cohen Hakadol, que fue ungido con el óleo Kadosh. El Torá destaca el hecho de que el Cohen Hakadol había sido ungido para aludir a Yahushua, el ungido que en hebreo es HaMoshiach, el ungido de Yahuwah, no Mashiach ni Mesías, el ungido de los hombres, sino Moshiach, ungido de Yahuwah. Por medio de su muerte somos liberados de la consecuencia de nuestros pecados que hemos cometido por error. Ajim, amado Ajim, si usted está sufriendo una cárcel por haber hecho cosas terribles, por error, debe saber que la muerte de Yahushua HaMashiach también ha provisto para que seas libre de esas consecuencias y no serán levantadas en tu contra en el juicio final. Y nuevamente yo quiero que usted se acuerda la pregunta que hice al principio de la enseñanza anterior, la quiero volver a hacer aquí, porque usted tiene una tarea. Si usted tiene a bien entregarme la respuesta en mi correo personal, en mi WhatsApp personal, enviarme la respuesta a mí, no a la congregación, a mí. Yo quiero saber qué es lo que usted tiene el concepto. Y voy a leer el libro de Colosenses 2, verso 14. Habiendo borrado el documento escrito a mano de los decretos que estaban en contra nuestra, y Yahushua, habiendo alzado, quitándola del medio, publicándola y clavándola en el madero. Yo quiero que usted busque este pasaje, Colosenses 2:14, en la escritura que usted tenga, y me envíe la respuesta que usted considera que es. ¿Qué fue lo que canceló? ¿Qué fue lo que anuló? ¿Qué fue lo que borró? ¿Qué fue lo que fue cancelado? ¿Qué era lo que había en contra de nosotros? ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué es lo que usted considera que es la respuesta correcta? Dígamelo usted en sus palabras. ¿Qué fue lo que verdaderamente canceló o a qué se refiere? ¿Qué es eso de lo que está hablando Colosenses 2:14? A mí me gustaría saberlo, porque cuando vayamos a la siguiente enseñanza, usted se va a ir de espaldas con la respuesta. Y yo quiero que usted aprenda a responder estas preguntas. Pero antes, me gustaría y le doy toda Rabba Yahuwah si usted me responde. No busco la respuesta, porque ya la tenemos en la escritura. Busco qué es lo que usted me quiere decir, qué es lo que usted le han enseñado en la religión, porque eso es lo que venimos arrastrando. Lo que nos enseñaron en la religión es lo que venimos creyendo. Pero cuando usted escuche esta enseñanza, usted se va a quedar sorprendido porque se va a dar cuenta que no es lo que le enseñaron. Es impactante. Voy a continuar con
con la enseñanza. Número 53, 35-33. Así que no contaminarás la tierra en que estás, porque la sangre contaminada contamina la tierra, y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Yahushua HaMashiach murió en un madero, fue asesinado, y no se ha pagado por la sangre de la muerte de Yahushua HaMashiach. Alguien tiene que pagar. Aquel que la derramó tiene que ser derramada y tiene que morir. Este es Hasatán. Una muerte eterna le espera como juicio final. Y con él van a ir todos aquellos que le siguen y que le han escuchado y que se han convertido en el padre de la mentira. Lo han hecho su padre. Aquí vemos la gravedad de un delito de asesinato. Un asesino tiene que ser juzgado por las autoridades de cada país. Para que la justicia de Yahuwah se establezca en el mundo, según la ley hebrea, no se puede juzgar a muerte a una persona que no haya sido advertida por 2 o 3 personas antes de cometer un asesinato. El Torá destaca la importancia de no dejar con vida al asesino que haya sido condenado a muerte, para que no se contamine la tierra de Israel. El derramamiento de sangre inocente en la tierra es una de las cosas que traen el juicio del Shamaín sobre Israel y sobre las naciones. Si Jabel era un hombre sadik, justo, y Caín lo asesinó, tiene que haber un juicio. Si la muerte de Yahushua HaMashiach era un sadik, tiene que haber un juicio y tiene que ser puesto a juicio quien puso a muerte a Yahushua HaMashiach. La manera de evitar el juicio del Shama, del trono, por los asesinatos es ejecutar a los asesinos. Si los asesinos no son juzgados correctamente, todo el pueblo será objeto de juicio por la sangre inocente que haya sido derramada en la tierra. Sin embargo, cuando el asesino se arrepienta, no se aplicará la ley en su rigor, es decir, con todo el peso de la ley, el cual debe ser absuelto de la pena de muerte y recibir una pena menos severa. Por donde no hay arrepentimiento, hay que aplicar la ley en toda su fuerza para evitar que la tierra sea contaminada y maldecida. Es decir, dicho en otras palabras, si yo en mi pasado fui un asesino, pero yo he venido delante de Yahuwah en aliyá teshuvá, en arrepentimiento, quiere decir que el juicio que va a venir sobre mi vida, y por cuanto está la sangre del Cordero de Yahushua HaMashiach que hizo Keporá sobre mi vida, entonces mi juicio va a ser más ligero. Simplemente cuando estemos delante del trono y tenemos esa cobertura, esa vestidura que cubre, que hace Keporá, cubrir, entonces simplemente Yahuwah no va a ver todo el mal que nosotros hicimos, porque nosotros estamos amarrados de Yahuwah, cogidos del Torah, pegados a los tzitzit, pegados a lo que nos dice el Torah, sus mandamientos, pegados a las moedín de Yahuwah, pegados a los Shabbat de Yahuwah. Entonces no va a ser un juicio severo para nosotros. ¿Cómo puede Yahuwah perdonar al pecador que se arrepiente si la única manera de hacer expiación por un asesino es que el culpable pague con su propia sangre, según lo que acabamos de leer? ¿Cómo Yahuwah puede perdonar y absolver al culpable al mismo tiempo y seguir siendo justo? Esta es una de las preguntas de lo cual se han derivado muchas enseñanzas acerca de los mundos paralelos, que esto yo no lo puedo explicar porque no lo conozco a profundidad. Sin embargo, sé por esta pregunta que dicen, ¿cómo puede Yahuwah perdonar a una persona
absolviéndolo de culpabilidad, pero al mismo tiempo seguir siendo justo. O sea, somos justificados por la muerte de Yahushua HaMashiach, pero aún seguimos cometiendo pecados. Seguimos violando el Torah. Seguimos asesinando. Seguimos. ¿Cómo podemos justificar todo eso? Vean lo que nos dice Proverbios 17:15. Aquel que justifica al perverso, al rasha, al perverso, y el que condena al justo, son abominación repugnante para Yahuwah. Así son ambos. Aquel que justifica al perverso, los malos jueces, o que condena al que es justo, haciendo un mal juicio, dice que esto es repugnante para Yahuwah. Ambos son abominación. Si un juez justifica al impío, está cometiendo un acto abominable para Yahuwah. ¿Cómo entonces el juez justo del Shamaín, que es Yahuwah, para justificar al impío que se arrepiente y seguir siendo justo? La respuesta es por medio de un sustituto. ¿Cómo es esto por medio del sustituto? Bueno, anteriormente en el pacto inicial, mal llamado Antiguo Testamento, se llevaban a cabo los sacrificios de los animales. Cordero, de la vaca, de la tórtola, de minjá, los sacrificios de cereal. Bueno, esto era dependiendo el nivel económico o la forma en que uno podía sustituir que uno no muriera. Por eso se ofrecían ese sacrificio. Estos animales que murieron en el Mishkan no podían representar plenamente al hombre. En primera, porque el animal es un animal y el hombre es un ser creado conforme a semejanza de Yahuwah. Pero era una forma de sustituir, primero de aprender el proceso y el requisito que se requería para que uno no muriera y fuera justificado. Segundo, era una sombra de lo que había de venir en la persona de Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach es lo que necesitamos, está, vamos a decirlo, emparejado al nivel hombre con hombre, por eso es Ben Adam, el hijo del hombre, sino que de esta manera no fueran sustitutos los animales, no eran unos sustitutos verdaderos. Solo constituyen o constituían una sombra del único verdadero sacrificio por los pecados de todos los hombres durante toda la historia. El sacrificio del Cordero de Elohei que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que hizo Yohanan Hamat-Bel, el inmersor, cuando vio a Yahushua? Dice, si ustedes se acuerdan, Yohanan Hamat-Bel fue enviado por Yahuwah, no fue enviado por ninguna otra persona. Él tenía una misión especial y era presentar a Yahushua HaMashiach, ser la voz en el desierto que proclama en el desierto para anunciar la llegada del Moshiach. Porque el Moshiach venía solamente por la casa de Efraín, no por Yahudá, que esto lo vamos a hablar en la siguiente enseñanza. Pero Yohanan, que era un Moshiach ungido por Yahuwah, porque fue enviado de Yahuwah para introducir a Yahushua HaMashiach, por eso es que yo les decía hace un momento, no podía haber dos Kohen Hakadol, tenía que morir uno. Un enviado, un Moshiach, un ungido de Yahuwah, tenía que morir porque solamente tenía que quedar Yahushua HaMashiach. Por eso no podía haber dos Moshiach, que era Yohanan Hamat-Bel, que fue enviado por parte de Yahuwah a una misión para presentar. Cuando una vez que hace la inmersión de purificación, Yahushua, que dice que aunque él no tenía pecado, sin embargo, Yohanan le dice, hazlo porque tenemos que cumplir el Torah. Él fue enviado, guiado por la Ruach HaKadosh al desierto, tentado durante 40 días y 40 noches por Hasatán, llevado al monte de la montaña para ofrecerle todo lo que tiene esta tierra. Una vez que Yahushua HaMashiach sale del desierto, él se convierte en el varón preparado por Yahuwah, tentado en la carne, porque su carne era lo débil, pero ahora viene fortalecido en la Rúa, en su carne. Por eso dice, ahora el príncipe de este mundo
ha sido juzgado. Una, porque él no tiene nada de mí. ¿Por qué no tiene nada de mí? Porque Yahushua HaMashiach, estando en su carne, venció a Hasatán, a la muerte. Por lo tanto, antes no existía ningún otro ser que había vencido las tentaciones de Hasatán. Todos caíamos, todos pecábamos, todos pasábamos por ese desierto donde fuimos tentados y fuimos reprobados. Pero Yahushua HaMashiach, que es el enviado de Yahuwah, el Cordero de Yahuwah, que fue enviado por Yahuwah, él pasó esa prueba. Por lo tanto, él se convierte en el candidato en el cual es en el único que nos puede redimir a través de su sangre, y ya no va a haber sustitutos, ya no va a haber muerte de animales ni otros sacrificios, sino que la sangre de Yahushua HaMashiach es suficiente para emparejarlo junto con la vida del hombre, hombre con hombre, y hacer que para redención de los pecados. Dice Juan 1:29, al día siguiente Yohanan vio a Yahushua que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Yahuwah que cubre. Oiga lo que dice, quizá en su escritura o en su Biblia dice el que quita el pecado, pero Yahushua no quita el pecado. Él no vino a quitar el pecado. Si lo hubiera quitado, ya no habría pecado, ya no tendría razón por qué haber pecado. Sin embargo, lo que la escritura nos dice, que él cubre. La palabra para cubrir es keporá, kafar, y eso lo vamos a ver en un momento. Él cubre el pecado del mundo. La muerte de Yahushua HaMashiach es la única base legal delante de los hombres y delante del Torah y delante de Yahuwah en el Shamaim. Es legalmente justa, sobre la cual Yahuwah puede seguir siendo justo al perdonar y justificar a un pecador que se arrepiente de su pecado. Por esa razón, Yahushua HaMashiach va a venir por segunda vez. Para nosotros se nos hace un lapso de 2000 años, después de la muerte de Yahushua y después de la segunda venida. Pero para Yahuwah, estos 2000 años representa, no hay tiempo para él, es algo muy rápido. Fuimos justificados, no fueron quitados los pecados, lo que nos dice Romanos 3:24. Y esto es lo que tenemos que poner mucha atención con lo que aprendemos, con lo que nos enseña. Si alguien dice que Yahuwah o Yahushua quita los pecados, bueno, corremos el riesgo de que alguien nos está enseñando mal. Pero veamos lo que nos dice Romiyahu 3:24. Siendo justificados, aquí está, siendo justificados gratuitamente por su salario, atamelach, por su obra, para redención, que en Yahushua, el ungido de Yahuwah. Fuimos justificados por el pago que hizo de la redención, Yahushua HaMashiach. Yahushua nunca quitó los pecados, él vino a hacer keporá, a redimir. Verso 25 de Romiyahu, el cual Yahuwah ha dado a Yahushua en propiciación por la fidelidad en su sangre para manifestación de su justicia, porque en su paciencia Yahuwah pasó por alto los pecados pasados. Aquí está perfectamente la respuesta a la duda que nosotros pudiéramos haber tenido, que él quitó. Él vino a hacer keporá, cubrir. Verso 26. En la bondad de Yahuwah, para demostrar su justicia, ahora en este tiempo señalado, para que él solo sea el justo de Yahuwah, y justificando al justo por el cual procede de la emuná, de la fidelidad en Yahushua HaMashiach. ¿Cómo es esta fidelidad? Aquellos que están pegados, amarrados, sujetos de Yahushua HaMashiach y de su Torah. La única manera como Yahuwah puede demostrar al mundo entero su justicia al perdonar a los pecadores arrepentidos
es por medio de la exhibición pública de la muerte sangrienta de aquel que murió en lugar del hombre. Así es que la pregunta que les hice al principio de Colosenses, yo espero, Colosenses 2:14, que usted pueda enviarme. Voy a poner mi correo electrónico, voy a poner mi teléfono en WhatsApp para que usted lo pueda enviar su respuesta, o lo pueda hacer por Telegram, es el mismo número de teléfono, y enviármelo a mi privado, a mi correo, que yo sepa qué es lo que usted puso. Y me gustaría comentarlo, estas respuestas, en otra enseñanza posterior. Yo espero que estas personas que envían su respuesta son personas fieles a Yahuwah y que están aprendiendo el Torah de Yahuwah. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: a Yahushua HaMashiach, que no conoció pecado, Yahuwah por nosotros lo hizo ofrenda, para que nosotros, el pueblo de Israel, seamos justicia de Yahuwah en Yahushua HaMashiach. Nosotros no podemos ser justificados por nuestros propios sacrificios, ni por nuestra propia ofrenda, ni por ningún mérito, simplemente por el enviado de Yahuwah, el Moshiach, que puede ser lo mismo. ¿Se acuerdan lo que significa Galilea? Circuito, quiere decir, el círculo se cierra, viene de Yahuwah, envía a Yahushua, envía la Ruach HaKodesh y nuevamente regresa a Yahushua, y regresa por segunda vez, y vuelve a subir, y vuelve a bajar, y vuelve a subir. Esto es Galilea, la mano de Yahuwah, que es el enviado de Yahuwah. Así que cuando te sientas acusado por tu conciencia, que ha sido despertada por el mensaje del Torah, y por medio de la convicción de la Rúa de Kedushá, que ha sido enviado para convencer al mundo de pecado, debes saber que hay un sustituto que sufrió en tu lugar para que no tengas que venir sobre ti, para que no tengan que venir sobre ti todas las consecuencias mortales de tu pecado. Por medio de tu arrepentimiento, Yahuwah traspasa la última consecuencia de tu pecado, el sustituto para que tú no tengas que morir por tus propios pecados, sino ser perdonado y justificado. La justificación solamente es por emuná, por tu fidelidad en la sangre de Yahushua. Te pone en su situación de inocente delante del tribunal, en el trono blanco, en el Shamaim, y podrás tener shalom con Yahuwah. Romanos 5:1. Habiendo sido declarados sadik, justos, procedentes por la emuná, tenemos shalom para con Yahuwah por medio de nuestro Maryá, Yahushua HaMashiach. Perfectamente más claro ni el agua. Habiendo sido declarados justos, procedente por la emuná, por la fidelidad, tenemos shalom para con Yahuwah por medio de nuestro Maryá, Yahushua HaMashiach, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la emuná, por la fidelidad, a este inmerecido favor en el cual estamos firmes y nos regocijamos en la tikvá de la tiferet de Yahuwah. Bueno, este tema es prácticamente muy sencillo cuando comprendemos quién es nuestro Goel. Yahushua HaMashiach se ha convertido en nuestro Redentor, en nuestro Salvador, en nuestro Moshiach, en nuestro ungido de Yahuwah, en nuestro refugio, en nuestra roca, que Él va a traer a juicio a aquel que trajo la muerte en Rúa, a Hasatán. Y por consiguiente, el mismo que trajo la muerte en Jabel es el mismo que va a traer a juicio a todos aquellos varones y mujeres que no quieren seguir Torah, que no quieren seguir
los halajot de Yahuwah, sino que quieren seguir en sus propios caminos y por supuesto en la cárcel de Hasatán, bueno, esto es lo que les espera. Toda Rabá Yahuwah, que tenemos un Goel, Yahushua HaMashiach, un Redentor, que cubre nuestros pecados y es suficiente para presentarnos Kadosh Kadoshim delante del trono blanco. Bueno, Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre de usted y les dé shalom. Nos vemos en la siguiente enseñanza para conocer cuáles fueron sus respuestas o sus preguntas, porque quizá ahí podemos encontrar nosotros la respuesta que la religión nos ha querido enseñar, pero difícilmente podamos entenderlo si no es solamente a través de la Ruach HaKodesh. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Yahuwah les bendiga. Shalom Aleichem, Am Yisrael.